Amigos, buenas tardes y bienvenidos a Televistazo. Empezamos con la información electoral. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. La campaña electoral para la presidencia de la República empezó oficialmente y los candidatos no pierden tiempo. Los 8 presidenciables están en varias ciudades del país y Francisco Garcés nos reseña sus actividades. Este jueves arrancó la campaña electoral de los binomios presidenciales y culminará el 17 de agosto. La decisión la tomó el CNE una vez que el Tribunal Contencioso Electoral certificó que no había recursos pendientes. Arrancada la campaña, el postulante de la alianza entre el PSC, Centro Democrático y Sociedad Patriótica, tomó casi por sorpresa a los habitantes de Vergeles en Guayaquil. Allí llegó para recorrer el sector. Habló con los moradores y sobre todo con los comerciantes que le mostraron su preocupación por la inseguridad en esa zona de la urbe. Y precisamente a eso se refirió el candidato que ofrece que de ser presidente, la seguridad del país será su prioridad. Fernando Villavicencio de Construye inició su día en Azogues, capital del Cañar. Tras desayunar con representantes de organizaciones sociales, participó en un conversatorio con estudiantes de la Universidad Católica, en donde resumió su plan de gobierno. Ahí puso énfasis en lo que será su propuesta anticorrupción y de recuperación de dinero sustraídos por actos ilícitos. Quien también dialogó con estudiantes universitarios fue Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede, pero fue en Ambato. Ahí los recibieron los alumnos de la Universidad Tecnológica Indoamérica y ante el auditorio lleno habló de sus planes si es que llega a ser presidente. Se centró en la preservación del ambiente, la defensa del agua y el manejo responsable de los recursos naturales. Javier Hervas del movimiento Reto empezó su agenda en Guayaquil, en donde fue parte de un conversatorio con los estudiantes de la Universidad Casa Grande. Mientras tanto, Otto Sonnenholzner estuvo en Santo Domingo en una agenda que incluyó también un conversatorio con jóvenes, pero en la plaza que está dedicada a ellos en el centro de la ciudad. Además de esa conversación, tuvo otras reuniones y atendió a los medios de comunicación. Luisa González de la Revolución Ciudadana está en Cañar, pero durante la mañana no tuvo actividades públicas. Bolívar Armijo se quedó en Quito atendiendo entrevistas, mientras Daniel Noboa recorrió varias ciudades de Manabí. Y hasta ahora, ¿cómo resumen su propuesta los candidatos presidenciales al tratar de promoverse? ¿Cuál es su lema? Algunos no tienen claro aquello. Patricio Díaz revisó cuáles son los mensajes que buscan reforzar, aunque no inicia aún la campaña electoral. No hay candidato sin lema que lo identifique, lo distinga de sus rivales y promueva, comunique lo esencial del mensaje que quiere transmitir a sus electores. Jan Topic, por ejemplo, ya tiene un spot en sus redes sociales. El lema ahí indica por un Ecuador sin miedo, que tiene que ver con el mensaje de seguridad que ha resaltado en sus intervenciones y el que algunos han querido asimilarlo con la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Valientes. Fernando Villavicencio promueve en sus intervenciones el lema Tiempo de Valientes e intenta transmitir lo que ha hecho desde el periodismo y la política con sus denuncias. El resurgir de la patria. Luisa González, candidata del correísmo, vuelve al concepto que Vinicio Alvarado usó para darle identidad a su movimiento, la patria. La Revolución Ciudadana, que impulsaba en el pasado la idea de que con Rafael Correa nacía el Ecuador, ahora promociona el resurgir de la patria. Somos el futuro. Los estrategas de Yacu Pérez apuntan a la identidad en sus mensajes y publicaciones. Somos futuro, somos Ecuador, es un lema que conjuga con otras palabras y que ya intentó cuando promovía su movimiento político. Somos agua. Un nuevo Ecuador. No muy lejos de él, Daniel Noboa busca promocionar la idea de que hace equipo con sus electores y de que hay que renovar al país. Juntos por un nuevo Ecuador es su lema. Un Ecuador productivo. Javier Hervas se identifica con esta frase. Fusiona así su perfil empresarial con el de político, que trata de proyectar a los electores, insistiendo en temas de desarrollo productivo. Encontramos paz y futuro. Otto Sonnenholzner parece no tener todavía un eslogan como tal. Tiene varias frases. Por ejemplo, en sus pancartas aparece paz, plata y progreso, que recuerdan a pan, techo y empleo,
como esquema de una exitosa frase de los años 80 en la campaña de León Febres Cordero. Repite con frecuencia también, al cierre de sus intervenciones, el nombre de la alianza de organizaciones que lo apoya. Actuemos. Otto presidente. Bolívar Armijos no tiene aún un lema que lo identifique. Sus mensajes tienen que ver con recorridos y el movimiento amigo que auspicia su candidatura. Sin embargo, Presidente Bolívar, Ecuador arriba, se repite en la música que caracteriza ahora sus videos promocionales. Los candidatos tienen cada vez menos tiempo para perfeccionar esos lemas y eslogans, intentando captar la atención de los electores. Estamos a menos de 40 días de la elección. En Flavio Alfaro avanzan las tareas de remoción de lodo tras la inundación del miércoles que dejó a 2.000 familias afectadas. Fabiola Santana tiene las reacciones. Las secuelas del desbordamiento del río Pescadillo en Flavio Alfaro, Manabí, se evidencian en negocios, oficinas y viviendas del cantón. La inundación llegó a 2 metros de altura. Aún hay agua, lodo y escombros. Y todo el mundo grita por ayuda en este momento, porque realmente usted puede observar lo que ha quedado ya los restos de todo lo perdido, ¿no? El agua casi llegó por esta zona y que es alto, por aquí llegó casi 2 metros. En este año se han registrado otras 4 inundaciones. Sin embargo, a las 2.000 familias de 13 sectores que habitan a la orilla del río les sorprendió la magnitud del desastre. Yo todavía estaba durmiendo, me cayó en la mañana, cuando la sorpresa de que el río ya estaba. No dio logro a sacar nada. 2 unidades educativas siguen afectadas. Los padres de familia y docentes evacuaron el agua de las aulas, pero el trabajo es arduo. El piso de uno de los salones quedó destruido. El patio también está cubierto de lodo. Afortunadamente, los 580 estudiantes no recibían clases al momento de la crecida. Y ya vimos justamente donde está ubicado el Coliseo Municipal que entraba el agua de este lado. Y ya vimos que era inminente que el agua se iba a entrar a la institución, pero no nos imaginamos que iba a ser de manera rápida, tan rápida que se llenaron las aulas más de 1 metro. Hasta la noche de este miércoles, las maquinarias limpiaron calles céntricas y frente a la falta de agua potable, un tanquero llegó desde Chone para repartir puerta a puerta, mientras la Secretaría de Riesgos entregó colchones. Y la ciudad de Santo Domingo también sufre los embates de las lluvias. Las precipitaciones que cayeron la madrugada de este jueves provocaron el desbordamiento del río Pove, cuyas aguas anegaron vecindarios enteros. 20 familias resultaron afectadas, pues perdieron sus enseres. También se reportó que 8 viviendas se inundaron. El barrio El Vergel fue uno de los más afectados. Y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos reportó el paso de 5 tornados en el estado de Illinois en la tarde de este miércoles. Las afectaciones se centraron en 4 condados del norte de ese estado. Hubo árboles caídos, daños en techos y el derrumbe parcial de un almacén en el lado oeste del aeropuerto O'Hare en Chicago. Mientras que en la ciudad de Elgin, 19 casas resultaron dañadas por un torbellino ocurrido en la noche. Y las lluvias torrenciales de esta semana en India dejan 100 muertos. Autoridades han descrito el temporal como uno de los peores en los últimos 4 años. Los estragos por las lluvias en India no cesan, desde inundaciones hasta enormes aludes. El país soporta los embates de la estación monzónica, pero los expertos afirman que con el cambio climático las tormentas de este año son continuas. Y es que desde el fin de semana, las precipitaciones torrenciales no han parado. Sectores de Nueva Delhi amanecieron este jueves sumergidos bajo el agua por la crecida del río Yamuna, obligando a las autoridades a evacuar a 30.000 personas. Algunas han buscado refugio bajo los puentes. La situación empeora en Himachal Pradesh y en Uttarakhand, pues el río Beas, que atraviesa ambos estados y tiene una longitud de 460 kilómetros, se desbordó y a su paso ha destruido puentes, represas y caminos.
En el campo, los pueblos han sido arrasados. Las autoridades reportan 100 muertos en todo el país y han descrito al temporal como las peores lluvias monzónicas que ha sufrido India en 40 años. Y el presidente Guillermo Lasso concedió el indulto a 130 mujeres privadas de la libertad. Carla Delgado conversó con ellas. Muchas gracias, Señor. Azucena tiene 57 años. 7 de ellos los pasó aquí, en la cárcel. Cumple una pena de 16 años por microtráfico. Y como nadie sabe lo de nadie, cuenta que lo hizo para pagar un préstamo. La cárcel no solo le arrebató su libertad, también le restó lo más valioso: el tiempo con su familia y la oportunidad de ver crecer a sus 8 nietos. Aquí también le diagnosticaron una grave enfermedad. Tengo un cáncer de mama en una tercera etapa. Hace unos 2 meses me operaron y todavía tengo que seguir en tratamiento, no sé por cuánto tiempo más. En la prisión le enseñaron a coser. Se aferró como a nada a este oficio. Y en mi situación, pues, lo mejor que yo puedo hacer es tener la mente ocupada para no pensar que tal vez mañana me muera o de aquí a un mes. Hace unos días le notificaron que es parte de las 130 mujeres que recibieron el indulto del presidente Guillermo Lasso. Es una nueva oportunidad. Nunca me imaginé. Siempre pensé que iba a tener que pagar cuántos años. También a Mariela, de 37 años, la dejarán en libertad en los próximos días. Ella cumplió el 70% de su pena por microtráfico. Estoy aquí por personas malas, o sea que me involucraron en esto, más no porque yo hacía estas cosas. Yo les he perdonado, que sea Dios quien se encargue de juzgarles a ellos. Ya ven, vamos acá. Ha pasado 2 años tras las rejas, acompañada de su hijo, que en su inocencia aún no identifica en dónde está. Solo sabe que mientras permanezca junto a su madre, todo estará bien. Solo él me dice: mami, ya cuando nos vamos a la casa, mami, ya quiero estar en la casa. En este reclusorio de Quito, 9 mujeres más saldrán libres. Los requisitos para obtener el beneficio fueron analizados con minuciosidad. Tomamos en cuenta que es humanizar, ¿no?, a las mujeres que merecen una segunda oportunidad. Entonces no estamos hablando que son narcotraficantes, no delitos graves. Estamos hablando que son madres y otras con enfermedades catastróficas. Por ahora no han contemplado más indultos para mujeres. Las que quedan seguirán haciendo méritos, para, al igual que Azucena y Mariela, recuperar su libertad. Y las cárceles de Bahía de Caracas y Jipijapa y Manabí fueron intervenidas por policías y militares. Las imágenes de presos sentados en el piso en uno de los patios mientras los uniformados los revisaban fueron publicadas por el SNAI en Twitter este jueves. El CAN, Entrenado, Army y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria también fueron parte de estos operativos en busca de armas, droga y otros objetos prohibidos. Esto ocurre luego de que el miércoles más de 1.600 uniformados intervinieran en la cárcel El Rodeo de Puerto Viejo. Y el perito Roberto Mesa planteó 3 sugerencias para que se abra una investigación sobre la pérdida de documentos y evidencias sobre el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. En el informe revela varias inconsistencias respecto a la identidad de los autores materiales del asesinato. Paul Romero con el informe. El perito Roberto Mesa, en el tercer producto sobre el asesinato del general Gabela, hace recomendaciones. La primera, a las autoridades de justicia del país que investiguen si el autor material del crimen, Derly David Salazar Vargas, alias Francis, declarado muerto en 2012, tiene otra identidad como Francisco Israel Cruz Vargas, porque existe indicios que está vivo. Como prueba, el perito en la página 25 del informe señala que alias Francis sufragó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. La segunda sugerencia es localizar los resultados de las pruebas del polígrafo o detector de mentiras. En el peritaje que realizó en 2013, constan los resultados de las pruebas que realizó a los 5 sentenciados por el asesinato del general Gabela. Los implicados revelaron cómo ocurrieron los hechos la madrugada del 19 de diciembre de 2010, cuando asesinaron al excomandante de la FAE. Según el perito, estas pruebas no fueron encontradas en la documentación entregada por las instituciones del Estado para la reconstrucción del denominado tercer producto, en el que constan los nombres de los posibles autores intelectuales del asesinato.
Y la tercera sugerencia es localizar las fotografías y videos del local denominado La Madrina en Guayaquil. Según un testigo protegido, en ese lugar escuchó cómo los autores materiales del crimen lo planificaban. Esta información fue entregada por el perito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2013. Ambos desaparecieron. Y los candidatos siguen sus recorridos de campaña y su promoción en redes sociales. Veamos lo último que han publicado como estrategia para captar la preferencia electoral. Sea el de paño. Luisa González recoge en sus redes sus recorridos de campaña y sus publicaciones recientes la ubican en Cotopaxi, en Pujilí. Ahí no solo ella dio su discurso, sino que compartió tarima y micrófono con un niño. Aunque el artículo 52 del Código de la Niñez prohíba expresamente la utilización de niños en campañas políticas. Y le devolverá la dignidad al pueblo ecuatoriano. También en Pujilí le hicieron un regalo peculiar, un borreguito, que ella anunció se convertirá desde ahora en su nueva mascota. Guapo. Daniel Novoa también subió a redes el video con una niña, una pequeña influencer de Cuenca con más de 1 millón de seguidores, con la que simula una llamada telefónica. Te estaba llamando para Vegas. Bueno, estoy en campaña, recorriendo el país. Yacu Pérez publicó un video corto en el que muestra que hasta los perros lo apoyan. Jan Topic mostró hoy en redes una imagen distinta de la habitual. Día Mundial del Rock. Menos de hombre duro y más de candidato sensible. Es un niño de 12 años, así gatillero vas preso. ¿Qué vida de miércoles? ¿Qué tiene? Fernando Villavicencio prioriza en sus redes las publicaciones que hablan de combatir la corrupción y para ello suele recurrir al humor. En esta pizza de Don Villa lo que no encuentra son ingredientes como sobornos. Y también suele reiterar que hay otro candidato que copia sus ideas. Otto Sonnenholzner prefirió publicar 8 puntos que servirán para llevar plata a los hogares si es que resulta ganador. Es hora de actuar. Campaña en redes, estrategias distintas con un mismo fin, convertir en votos a cada nuevo seguidor. Y más adelante en Televistazo, Ecoavisa se adentró en Aguarico, el corazón de la Amazonía y puerta de entrada al Yasuní. Le contaremos cómo viven estas comunidades entre la explotación petrolera. El Yasuní, ese tesoro que no conocemos. Hoy un informe especial de la puerta de entrada al Yasuní. En este tercer reportaje especial les vamos a mostrar el cantón Aguarico, una comunidad de quichuas, guauranis, shuar y mestizos. William John recorrió esa población que depende casi totalmente de las actividades petroleras. Es uno de los 4 cantones de Orellana. Aguarico es una localidad dentro de la selva. Es la puerta de entrada al Yasuní. Aquí solo se llega en avionetas o en lanchas, después de navegar por 4 horas en el río Napo desde Francisco de Orellana. Su cabecera cantonal es Tiputini, un pequeño poblado en el que viven colonos mestizos que representan cerca del 20% de los 6.000 habitantes de todo el cantón. Es decir, que el 80% vive en las zonas indígenas rurales, la mayoría quichuas y guauranis. En esas comunidades están organizados por grupos en defensa de la Amazonía. Augusto es nativo de Yacuarmi. Aseguró que en estos núcleos familiares priorizan el respeto a la naturaleza. La selva es nuestro vivir y nuestro pulmón y nuestras raíces. Si no lo protegemos, ¿quién nos está protegiendo? No lo tiene cualquier parte del mundo. Tenemos lo que es Ecuador, el pulmón del mundo acá. No rechazan la explotación petrolera. Según cifras municipales, más de 5.000 personas de este cantón dependen de esa actividad, especialmente en los bloques 31 y 43, ambos bajo la jurisdicción de Aguarico. Sin embargo, ya piensan en una vía alterna si es que la extracción se paraliza tras la consulta popular. Apuntan al turismo y Alba Cisalima es la encargada de esta tarea desde el Cabildo. Por ahora, esa es la 4ª fuente de ingreso después del petróleo, la agricultura y el comercio.
Tenemos datos que nos dan de turistas extranjeros, en su mayoría de nacionalidad estadounidense y franceses. Veníamos recibiendo en el 2019 cerca de los 400 turistas. Y para sus planes, eso es poco. Ecuador, to represent Aguarico, a warm round of applause to Major. Aunque en 2022, Aguarico fue galardonado por la Organización Mundial de Turismo como uno de los 32 mejores destinos rurales del planeta. Aquí están convencidos de que los indígenas y su cultura ancestral es un pilar para la convivencia con las petroleras. Porque gracias a ellos, que son en verdad los verdaderos guardianes de la selva y del Parque Nacional Yasuní, es que han permitido controlar que sí, se hagan actividades petroleras, pero a la vez se las mantengan, se cumplan los estándares que se deben cumplir y que preserven los recursos que ellos, como nacionalidad, los preservan para sus futuras generaciones. Los habitantes de Tiputini intentan atraer a más visitantes a este lejano cantón oriental. Como este grupo de jóvenes que se juntó para practicar motocross, usando los vehículos con los que diariamente se movilizan entre comunidades. Los turistas se integran a esta aventura en medio de la Amazonía, rodeados por el Yasuní. Y trabajadores y clientes de un restaurante fueron amedrentados y apuntados con pistolas durante un asalto perpetrado por 3 delincuentes. Alex Pila cuenta que el violento robo ocurrió en el sector de Solanda, en el sur de Quito. 3 ladrones ingresaron de forma violenta al restaurante. A uno de los clientes lo sometieron y le quitaron sus pertenencias. Lo mismo hicieron con otros comensales. Luego obligaron a los trabajadores a abrir las cajas registradoras. Se llevaron $500 en efectivo y varios celulares. El temor persiste. Piensan que el asalto se repetirá en cualquier momento, porque su desventaja es de estar ubicados en una calle secundaria. Uno estaba parado en la puerta teniendo la Langford y 2 estaban aquí atracando. En total eran 3. En el sitio también hay locales vacíos, que han tenido complicaciones para levantarse por la inseguridad. Podemos tener cámaras, pero no podemos tener un policía afuera que nos resguarde. Es bastante complicado, estamos desmotivados. Los videos ya fueron entregados a la policía como parte de la investigación. Y este mediodía el presidente de la República inició un viaje que lo llevará a Madrid, Bruselas y Nueva York durante 9 días. Y durante esta gira está prevista la participación de Guillermo Lasso en la tercera cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. También está programado que el mandatario asista al Congreso Mundial de Derecho que se desarrollará en Estados Unidos. Lasso viaja acompañado del canciller Gustavo Manrique y del ministro de Gobierno Henry Cucalón. Haremos gestiones para lograr eliminar el requisito de la visa Schengen para los ecuatorianos. También en Nueva York tendré reuniones de muy alto nivel con congresistas y senadores de los Estados Unidos para impulsar la ley IDEA, que es una ley muy beneficiosa para el Ecuador, dado que homologa los beneficios de comercio del Caribe con Estados Unidos, los homologa Ecuador.